Padre, en esta mañana te damos gracias por el amor y la misericordia que has tenido con nosotros, Padre. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Pero, Padre, enséñanos a entender, primeramente, que el entendimiento y el comprendimiento de tu palabra no depende de nosotros, Señor. Y cuando digo, Señor, que no depende de nosotros, es con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia y con nuestra capacidad intelectual. Señor, reconocemos que somos pobres de espíritu, espiritualmente, y que necesitamos tu Santo Espíritu, y que la labor nuestra, Señor, es poner por obra lo que tú nos enseñas a través de tu palabra y seguir buscando y escudriñando. Porque cuando nosotros hacemos esta parte, tú a través de tu Santo Espíritu no solamente nos iluminas tu palabra, sino que nos la enseñas como está escrita. Y no solamente nos la enseñas, sino que nos ayudas a obedecerla, Padre. Padre, te alabo y te bendigo, porque lo más importante en la iglesia, en la vida cristiana, es la escritura. No hay otra cosa más importante, ninguna, sino tu palabra. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir en Efesios capítulo 4. Efesios 4. 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15. Dicen las escrituras. ¿Ya lo tienen? Si alguna cosa necesitamos los cristianos, todos, empezando por el pastor, empezando por el que está aquí al frente, es humildad. Y reconocer que necesitamos mucho, necesitamos ser mucho, pero que los culpables somos nosotros, si no escudriñamos las escrituras. Dice la palabra, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Puede sentarse cómodo. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema una iglesia sin salud y sin crecimiento espiritual. Una iglesia sin salud y sin crecimiento espiritual. Y ya usted debe saber por qué estas dos cosas están faltando en la iglesia: salud y crecimiento espiritual. ¿Qué es lo triste de todo esto y lo peligroso? Que es que estamos en los últimos tiempos, hermano. La salvación y la venida del Señor está más cerca que antes. Estamos en los últimos tiempos. Y no, escuche esto, y no se están viendo los resultados que se debieran de esperar de la iglesia. No se están viendo los resultados. Pastor, ¿cuáles? Ya le dije, salud espiritual y crecimiento espiritual. Hermanos, en estos últimos tiempos, es lamentable decirlo, pero pareciera que la iglesia se quedó niña, sin crecimiento espiritual. Se quedó niña, espiritualmente, niña. El problema es que no puede haber madurez espiritual sin crecimiento espiritual. Y no puede haber crecimiento espiritual sin salud espiritual. No lo puede haber, hermanos. La iglesia ha ido perdiendo poco a poco, sin darse cuenta, la salud espiritual. Y otros es que ni tan siquiera la han tenido. Otros es que ni la han llegado a tener, hermano. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido perdiendo la salud espiritual en la iglesia? Y cuando hablo de iglesia estoy hablando no de un local, de nosotros.
como personas. ¿Por qué se ha ido perdiendo la salud espiritual en la iglesia? ¿Por qué? Y uno debiera estar pendiente de eso. ¿Sí sabe por qué? Porque la iglesia se ha ido apartando, se ha ido apartando, se ha ido alejando más y más de las enseñanzas de las escrituras. Y usted sabe que la salud espiritual del creyente o de la iglesia en general depende de las escrituras. Esas son las que traen salud y bienestar espiritual. Pero la iglesia en estos últimos tiempos se ha ido alejando y alejando y alejando de las enseñanzas de las escrituras. Y cuando usted se aleja de las enseñanzas de las escrituras, pierde la dirección. Usted sabe cuando un carro pierde la dirección. ¿Usted sabe para dónde coge? No se sabe. Perdió la dirección y para cualquier lado tira y allá se estrelló. Y eso pasa en la vida cristiana. Cuando uno empieza a alejarse de la enseñanza de verdad, de la palabra del Señor, y irse alejando y alejando, entonces pierde la dirección. Y como pierde la dirección, con eso también pierde el rumbo. Empieza a perder el rumbo, hermano. Se descontrola de tal manera que termina en cualquier doctrina, menos en la verdad de Dios. Eso pasa. Y eso está pasando. Entonces, claro, se enferma uno espiritualmente. Empieza a perder la salud espiritual que Dios nos ha dado a través de las escrituras. Y por eso es que estamos viendo que parte de la iglesia está siendo conducida, como dice la escritura, de aquí para allá. De aquí para allá. ¿Por qué? Porque es que hay muchos vientos de doctrina. Es que hay muchos. Eso es una cosa aterradora. Y la gente está cambiando la fe salvífica por las mentiras del diablo o por una simple oración de fe. Mire, hermano, escuche, la oración de fe no significa de que la persona se salva. Empezando, nos acostumbramos a con una persona a hablar con ella y luego conducirla en una oración. Está bien orar por una persona, está bien hasta conducirla, pero si nos vamos a la realidad, eso no es bíblico. Usted sabe, yo lo dije una vez, la tal oración de fe, eso no está en la Biblia. Y usted no ve a Jesús llamando a la gente, venga, hagamos una oración de fe que ya va a ser salvo. Ni ve a Pablo, venga, repita conmigo. Eso no está en la Biblia. O sea, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Y le hemos atribuido tanto poder a una oración de fe que pensamos que todo el que le hablemos de Cristo o le contemos nuestro testimonio y lo llevemos a una oración de fe, ya es salvo. Ya arregló cuentas con Dios, ya está salvo. Estaba predicando yo en una iglesia hace muchos años. Cuando terminé, se vienen dos de cachaco en la iglesia. Y me dicen, pastor, muy bonita la predicación, pero se perdió todo lo que usted hizo en el altar. Y hermanito, Dios lo bendiga primeramente. ¿Y por qué? Porque usted no hizo el llamado. Se perdió de que algunas personas que vinieron nuevas se salvaran. Y le dije, sí, por eso se perdió la predicación. Sí, porque si uno predica y no hace un llamado y hace la oración de fe de la persona, en vano se predicó la palabra. Y le dije, hermanito, yo no voy a entrar a contender con usted, pero le voy a decir una cosa. ¿Dónde en la Biblia habla de que yo debo llamar a la gente a hacer oraciones de fe? Eso no está en la Biblia. Primero. Y segundo, no se preocupe por la oración de fe, preocupe por obedecer lo que Dios le habló en esta mañana. Por lo mismo, porque a todo el mundo que llamamos y a evangelizar, que entre otras cosas, vuelvo y repito, no sabemos evangelizar. Hay gente evangelizando con el testimonio de él. ¿Quién dijo que uno evangeliza con el testimonio? Hay pastor, sí, claro. Si uno sí evangeliza con el testimonio, no.
uno cuenta el testimonio de una persona que ya conoce al Señor para glorificar a Dios y para edificar a la persona, pero no se evangeliza con el testimonio. La Biblia no dice que yo debo salir a evangelizar con el testimonio, ni tampoco una persona salva con una oración que yo haga por ella o una oración que yo la conduzca a hacer a ella. No, hermano, esa oración de fe no está ni en la Biblia. Y uno ve a la gente desesperada. Venga, repita conmigo, repita conmigo. ¿Cuánta gente ha repetido oraciones de fe y no está ni en la iglesia? ¿Y cuántas oraciones de fe repiten las personas y están dentro de la iglesia sin obediencia y sin conocimiento? Y hay gente tan tremenda que le tiene tanta fe, porque eso se volvió ya como una cosa religiosa. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted me puede hacer un favor? Me anoto esa oracioncita de fe en un papelito. ¿Y para qué, hermano, esa oración? Para yo repetir en la casa o de pronto un accidente, hermano, y tengo la oportunidad antes de morir, me la repito. Eso es un amuleto. Que yo ando con él para si de pronto me cae un accidente y de pronto tengo todavía medio vida para hablar, entonces repito la oración para salvarme. No, señor, no. Cambiamos la fe que salva por las mentiras del enemigo, por una simple oración de fe, que lo único que ha hecho es levantar creyentes inestables. Inestables. La iglesia está llena de creyentes inestables espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque su doctrina es inestable. Yo digo, lo peor que le puede pasar a un cristiano, lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia es ser inestables en cuanto a la doctrina. Y si en algún tiempo estamos tentados a caer en esa inestabilidad, es en estos tiempos, porque escuchamos un poco de cosas. Entonces a este le queremos un poquito. Pero aquel también tiene la razón. No, sí. Y entonces aquel también, sí. Y eso crea en nosotros inestabilidad espiritual. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas personas se les predica y hoy están admitiendo la verdad? Sí, eso es verdad. Pero mañana están creyendo y participando de la mentira también. ¿Cómo se llama eso? Inestabilidad. En esta iglesia ya hemos vivido eso con muchos creyentes inestables doctrinalmente. Creyentes que son infieles, que todavía no saben para dónde van, porque perdieron el rumbo, hermano. Ya nosotros hemos visto eso. Y eso es lo peor que le puede pasar a uno como creyente o como iglesia. Porque cuando yo soy una persona inestable, lo que estoy diciendo y mostrando es que soy una persona sin fundamento sólido. Sin un fundamento sólido en cuanto a las escrituras. Creo aquí, pero también creo allí. Creo allá, pero también creo acá. No. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y tenemos que ser estables. Si Dios nos dio la Biblia es para que por la Biblia nos rijamos el resto de nuestras vidas. En la Biblia está todo lo que necesitamos como seres humanos. La Biblia nos enseña cómo ser buenos esposos. La Biblia nos enseña cómo ser buenas esposas. La Biblia nos enseña cómo ser buenos creyentes. La Biblia nos enseña en cuanto a la salvación. La Biblia nos enseña cómo ser buenos amigos, cómo ser buenos hermanos. La Biblia nos enseña cómo perdonar. La Biblia, todo, absolutamente todo lo que necesitamos en esta tierra, todo, absolutamente todo nos lo enseña. Ahí está todo, hermano, lo que necesitamos. Lo que necesitamos es entender el todo de una manera correcta. Entenderlo. Para poderlo aplicar de una manera correcta y para que nuestras vidas cambien a la manera correcta. Pero ahí está todo, hermano. En la Biblia está todo, no falta nada. Hoy hay un poco de creyentes sin fundamento sólido en cuanto a las escrituras. ¿Y qué pasa cuando una persona está en esta situación?
están a merced de todo viento de doctrina. Se los arrastra. Se los arrastra. No hay estabilidad. No hay estabilidad. ¿Y cuántas veces, hermano, el Señor nos ha dicho desde este altar que necesitamos conocimiento para estar firmes, para ser estables, ni tan siquiera para contender, pero al menos para no dejarnos mover ni llevar por ningún viento de doctrina, aunque parezca como una verdad? Vuelvo y repito, cuántas personas que yo he hablado, los veo hablando unos horrores y unas cosas tan impresionantes. ¿Son enemigos míos? No. ¿Pleiteo con ellos? No. ¿Entro a discutir con ellos? No. Si ellos me preguntan algo, yo les respondo, pero si no, yo no entro a contender con nadie, hermano. Pero no sabe que no están en lo correcto. Pero ellos creen que están en lo correcto. Entonces están a merced de todo viento de doctrina, hermano. Si la iglesia quiere recuperar la salud espiritual y crecer espiritualmente en el Señor, tiene que volverse a las Escrituras, no a los libros. A las Escrituras, a la palabra de Dios, no a lo que diga la gente, a las Escrituras. No puede haber bienestar espiritual en la iglesia sin la verdad de Dios puesta por obra en nuestras vidas. No puede haber bienestar. Es que el bienestar lo da la palabra, hermano. Si yo quiero crecer espiritualmente, tener salud espiritualmente y madurar espiritualmente, tiene que ser a través de las Escrituras, pero interpretándolas de una manera correcta, estudiando las Escrituras. ¿Sabe una cosa? Y me da dolor decir esto porque no las tenemos de esta manera. Las Escrituras es el mayor tesoro que nosotros tenemos en esta vida, pero no lo valoramos. Y no lo valoramos muchas veces porque no lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque no nos preocupamos por sacar tiempo, por apartar tiempo. Por disciplinarnos en cuanto a la palabra. ¿Cuántas cosas se hacen es con disciplina? Un deporte. Usted no puede salir a trotar hoy y al mes vuelve a trotar. Se monta en una bicicleta hoy y al mes vuelve y se monta en la bicicleta. Porque así no avanza. Si usted quiere hacer un deporte, lo tiene que hacer con disciplina todos los días, despacio, suave, pero lo tiene que hacer a diario, a diario. Y va incrementando, va creciendo, va surgiendo, se va yendo adelante, va saliendo adelante. Lo mismo con las Escrituras, hermano. No es traer yo la palabra aquí, leer el texto con el pastor, el predicador que está predicando aquí, y luego me voy para la casa y todo me lo guardo ahí hasta el domingo que vuelvo y saco la Biblia y vuelvo a la iglesia, vuelvo y la abro, vuelvo y leo el texto con el pastor, él me predica y vuelvo y la guardo. Eso es lo que nos está matando y donde nos está ganando ventaja el enemigo, hermano. No es ni tan siquiera el comportamiento. Yo creo que el comportamiento de ustedes puede ser excelente, el mejor. Pero si no hay conocimiento de la Biblia y no hay obediencia, estamos perdiendo, hermano, con el enemigo. Las Escrituras, si usted supiera qué es lo que usted tiene en la mano, que entre otras cosas no debiera tenerlo en la mano, debiera tenerlo en el corazón y en su mente. Las Escrituras es un tesoro. Empezando, es la única autoridad absoluta para nuestras creencias, prácticas y enseñanzas. Es la única. Es la única que nos limpia el camino por donde vamos transitando en esta vida. Lo limpia. Eso es un tesoro. Alumbra. Es una espada que trae defensa. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y mire la respuesta: con guardar tu palabra. Digámoslo de otra manera: ¿con qué limpiará el cristiano su camino? Y la respuesta es la misma: con guardar la palabra. Hermano, el estudio de las Escrituras es un requisito imprescindible. Es un requisito
para la salud y el crecimiento espiritual de todo cristiano. No se puede crecer, ni madurar, ni tan siquiera tener salud espiritual de otra manera. No hay otra. Es a través de las Escrituras. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Pues le tengo una noticia. Sin estudio de la palabra no hay salud espiritual. No hay. Sin salud espiritual no hay crecimiento espiritual. Y sin crecimiento espiritual no habrán cristianos maduros. Y donde no haya madurez espiritual no hay firmeza. Y donde no hay firmeza será imposible soportar los vendavales de las doctrinas falsas. Es imposible. Usted no sabe que las doctrinas falsas a diario se están llevando centenares de cristianos inestables en las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que está haciendo que esos vientos se lleven a muchos cristianos? La inestabilidad en las Escrituras. Porque una persona que es estable, que conoce las Escrituras, está parado firme. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente diga, no importa lo que otro diga, no importa lo que el internet diga, no importa lo que la televisión diga, no importa lo que el fulano diga. Lo importante es lo que Jesús diga. No se sorprenda cuando se encuentre con esos mal llamados cristianos y le digan que para ser salvo solamente necesita creer en Jesús. ¿Cuál palabra? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál iglesia? A usted los mantiene subyugados allá a un pastor. Hay un texto en la Biblia que nos manda, ¿sabe a qué? A entender algo. No me tengo que congregar, hermano, para ser salvo. No tengo ni que estudiar las Escrituras para ser salvo. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál iglesia? Y adivine qué texto le citan, porque lo están citando. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Mire lo que dice este texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. No necesito más nada. No necesito iglesia. No necesito más doctrina. No necesito nada con tal de que yo confiese con mi boca que Jesús es el Señor y crea en mi corazón que Él se levantó entre los muertos. Yo ya soy salvo. Y con esto están no solamente desafiando, sino dañando la mente y el corazón a muchos cristianos inestables bíblicamente. Los ponen a pensar y dicen, eso es verdad. Y yo ya lo confesé con mi boca. Y yo creo que Jesús se levantó entre los muertos. Ahí dice, y soy salvo. Yo creo que no debo ir tanto a la iglesia. ¿Para qué me voy a poner a estudiar la Escritura? ¿Para qué? ¿Para qué doctrina? Y es que Pablo lo está diciendo en Romanos muy clarito, es muy claro lo que dice la Escritura. Y se lo voy a volver a leer. Se lo voy a volver a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál palabra? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál iglesia? Hay que creer nomás en Jesús. Y esos inestables se la creen. Yo le hago una pregunta. ¿Solamente con creer en Jesús es necesario para estar a salvos? ¿Será que Pablo está diciendo eso únicamente? ¿Que es necesario solamente creer en Jesús para estar a salvo? No. ¿No será más bien que necesitamos creer en Jesús, pero también necesitamos las Escrituras? ¿Sí? O yo le hago la pregunta a los que creen esta carretica. O en cuál Jesús es que creemos. Porque hay muchos Jesuses. Jesús Antonio, Jesús Alberto, Jesús el de la tienda,
Jesús el carnicero, Jesús el revueltero. ¿En cuál Jesús es que creemos? Estamos creyendo. ¿En cuál Jesús? Hay muchos Jesús, pero el único que salva es el que nos habla en las Escrituras. Ese es el único que puede salvar, hermano. En Mateo 24 dicen las Escrituras: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Yo no sé por qué nosotros los seres humanos, mayormente los cristianos, somos tan ingenuos. Y siempre estamos detrás del error, persiguiendo la mentira. Siempre estamos apoyando la mentira y abandonando la verdad. Hermano, es que mire, dice, porque se levantarán falsos cristos. Ya se levantaron, ya están. Y falsos profetas están así. Y harán grandes señales y prodigios. Claro, hay iglesias donde hacen unas cosas que usted queda asustado. De tal manera son estas cosas, dice la Biblia, que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Sí sabe por qué salimos de todo el mundo? Porque no entendemos. ¿Cuánta gente ni tan siquiera ha leído en sus años de vida cristiana Mateo 24? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo podemos reconocer al verdadero Jesús sin ningún conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo usted puede reconocer al verdadero Cristo sin conocimiento de las Escrituras? Si se levantarán falsos. ¿Cómo? ¿Sabe una cosa, iglesia? Muchas de las sectas más reconocidas hoy dicen creer en Jesús y lo predican también. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos creído en el verdadero Cristo si no hemos estudiado las Escrituras? Si no nos hemos ni tan siquiera formado una doctrina bíblica de su persona y de sus obras. Iglesia, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos viviendo conforme a su voluntad si no hemos estudiado sus enseñanzas? ¿Cómo podemos saber? Iglesia, la doctrina es imprescindible y hay que estudiarla si queremos creer y vivir correctamente ante Dios y ante los hombres. No es tan sencillo como la gente lo piensa. ¿Sabe qué es lo más triste? Que no faltan los creyentes que creen en esto, en que es confesar y creer y ya. Y no faltan los creyentes que creen en esto y empiezan a apartarse del estudio de la palabra. Empiezan a apartarse de la doctrina. Empiezan a apartarse del congregarse. Hermano, ¿qué pasó que usted no volvió a la iglesia? Ah, no, hermano, es que yo me di cuenta en las Escrituras. Hay un texto en Romanos que habla que para ser salvo no necesito sino confesar y creer. Ya lo confesé hace muchos años y yo creo hasta que ya. Por eso no voy a la iglesia, pastor. ¿Y a qué? Ya, soy salvo, ahí dice la Biblia. Y ahí no me mueve nadie. Ah, sí, así es la situación. Sí. No necesito doctrina, no necesito congregarme, no necesito nada. Ya no necesito cuál iglesia, no necesito nada. Ya soy salvo. Ya confesé a Jesucristo y creo que se levantó de los muertos. Ah, así de sencillo. Sí. Qué tremendo esto, hermano. Y para allá vamos. Para allá vamos. Estamos cerquita de esto. Ya hay gente que ha hecho esto. Y ya vamos para allá. Hermano, la iglesia tiene que volver en sí.
toda la iglesia tiene que volver en sí, tenemos que volver en sí, tenemos que volver del letargo espiritual en que estamos. Tenemos que volver a recuperar la conciencia, hermanos. Tenemos que volver a recuperar el conocimiento y volver a valorar las escrituras y entender las escrituras y perseverar en las escrituras. Si en algún tiempo no se valoran las escrituras en este tiempo, y estamos en los últimos tiempos, y no se valoran. Ya tranquilo que a muchos nos va a pasar esto que dice en Marcos 4, 24 y 25. Miren lo que dice Marcos, capítulo 4, 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y ustedes como interpretamos de mal ese versículo. Y yo creo que este versículo no necesita usted ni ser inteligente, ni muy capacitado, ni muy teólogo para entenderlo. La palabra mirad literalmente significa miren, miren, pongan mucha atención, pongan mucha atención. Hermanos, Jesús nos está advirtiendo que debemos prestar mucha atención a su enseñanza. Debemos de prestar mucha atención a las escrituras. ¿Por qué? Porque si comprendemos las escrituras, si para nosotros cobra importancia las escrituras, el Señor nos enseñará más sobre Él y sobre su voluntad. Si cobra importancia para nosotros la palabra, nos va a enseñar más y más y más sobre Él y sobre su voluntad. ¿Se acuerda que una vez nos habló el Señor que dependiendo con la intención que yo llegue a las escrituras es que yo voy a aprender las escrituras? Porque si las escrituras dependieran de mi capacidad de ser yo tan intelectual, Ave María, hermano, entonces, Ave María. O si dependieran de una persona intelectual, Ave María, entonces eso es una cosa que se la leía completicas y ya se las aprendía y las sabía. No, nos cuesta entender que aun siendo cristianos pueden ser muy inteligentes, muy capacitados, con muchas carreras profesionales, pero si el Espíritu Santo no es el que está enseñándome, no es el que me está trayendo iluminación sobre la revelación que está escrita en la palabra, yo no la puedo entender. Es por el Espíritu Santo que podemos entender la palabra, y el mismo Espíritu Santo que nos enseña la palabra nos está diciendo, también la tienen que obedecer. Y una vez nos decía el Señor que con la intención que yo llegue, aprendo o no aprendo. Si yo con una intención de que es que me toca leer la escritura, hacer un devocional por la mañana para irme a trabajar, es que me toca, no pierda el tiempo. Porque si va a leerla y la va a interpretar a su manera, y la va a entender a su manera, y la puede aplicar a su manera, y se puede condenar también. Pero si usted tiene disciplina y saca el tiempo y dice, no tengo afán, Señor, a través de tu Santo Espíritu voy a empezar a estudiar, necesito que tu Santo Espíritu me ilumine y me dé la capacidad de ver lo que realmente está allí escrito. Y cuando yo veo que la palabra es importante en mi vida, presto atención a la palabra, valoro la palabra y saco tiempo para estudiar la palabra, el Señor a través del Espíritu Santo me enseña más acerca de Él y de su perfecta voluntad. Eso es lo que necesitamos los cristianos, aprender más del Señor y de la voluntad de Él, hermano. Pero dice el texto que acabamos de leer, que si yo no le presto atención a la escritura, no me preocupo por las escrituras, o de pronto voy a las escrituras así como forzado porque me toca. Lo voy a decir en otras palabras. Si descuidamos la enseñanza, si descuidamos la palabra, incluso dice el texto que acabamos de leer, que el conocimiento que hemos obtenido se pierde. No lo quita.
Y la gente trae este mensaje que en ministerios, que si usted coge el ministerio y lo valora y tal cosa, Dios lo va a poner más arriba, y que si no, hasta el ministerio lo quita. No, eso no tiene que ver, es con la palabra. Si usted estima las escrituras, se vela por las escrituras, ama las escrituras, todos los días va a aprender más y más acerca de Dios, de su palabra y de su voluntad. Pero si usted descuida las escrituras o va a las escrituras porque le toca, no tiene tiempo a las carreras, antes lo que haya conocido, lo que haya obtenido, el conocimiento que tenga, se perderá. Lo va a perder, dice la Biblia en Marcos. Lamentablemente, muchos cristianos no han aprendido a apreciar las escrituras, ni tampoco a apreciar las enseñanzas de las escrituras. Somos culpables todos de tratar a las escrituras como si fuera un libro más. Somos culpables todos. Y yo personalmente, esto lo digo yo personalmente, yo me atrevo a decir que muchos tienen las escrituras como inferiores a cualquier otro libro más. ¿Sabe por qué? Porque a veces perseveramos más leyendo cualquier otro libro que las mismas escrituras. Me encontré con un cristiano con un libro en la mano. ¿Cuál era el título? Llevaba un tiempo leyéndolo y que pensaba volverlo a leer porque le estaba gustando mucho. Y ahí viene cuál era el título del libro: ¿Cómo ganar amigos? ¿Cómo ganar amigos? Oiga, ¿y usted por qué está tan interesado en ese libro que va a volver a leer? Porque voy para otro país y lo que necesito es ganar amigos allá. Entonces estoy leyendo este libro, qué belleza libro, y a uno le da una tristeza, una aflicción, un desconsuelo de saber que una persona de esa lleva años dentro de la iglesia y que no se le ve leyendo la Biblia, ni escudriñando la Biblia, ni tan siquiera abriendo la Biblia, y enamorado de un libro porque dice cómo ganar amigos. Y decía, no, hermano, es que es impactante, pastor, este libro. Estoy tan impactado con este libro, me ha llamado tanta la atención que pienso volverlo a leer. ¿Ha escuchado usted a un cristiano que diga, estoy tan enamorado de la Biblia, lo que dice la Biblia, me enseña tanto la Biblia, amo tanto la Biblia que quisiera leerla miles y miles de veces? Por el contrario, no quiere ni verla. Y ahí está la salvación del hombre, hermano. Pero el enemigo está contento. Siga leyendo cómo ganar amigos. Eso sí, no lea la Biblia. No estudie la Biblia. Porque mientras usted siga buscando cómo ganar amigos, yo estoy tranquilo porque lo tengo tirado. Y cuando yo miro eso y veo esto, me sorprendo. Y digo, así es la cosa. Porque no nos preguntamos en esta mañana todos. A eso nos llamó el Señor, a ganar amigos. El Señor nos llamó a usted y me llamó a mí a ganar amigos. O por el contrario, nos llamó a prepararnos con las escrituras para atraer personas a los pies de Cristo. Nos mandó a ganar amigos, o por el contrario, a perder hasta los que considerábamos nuestros amigos por causa de Él. Eso es lo que dice la Biblia, que hasta se pierde por causa de Él. Esto lo lleva a uno a meditar y a darnos cuenta que nos hace tanta falta apreciar y valorar tanto las escrituras, hermano. No las valoramos. No las valoramos. Corre para la iglesia con ellas y corre para la casa con ellas. Y de la casa otra vez, corre para la iglesia con ellas y corre para la casa con ellas. Como si fuera algo que necesitábamos en la iglesia únicamente. Pero no más.
¿Usted ha visto cristianos que por un tiempo, unos años, disfrutaron de la verdad de Dios? Sí los hemos visto nosotros. Y han pasado por aquí y han pasado por muchas congregaciones. Sí los hemos visto. Cristianos que por un tiempo, por unos años, disfrutaron de la verdad de Dios. Y hoy están enredados en las mentiras. La pregunta es, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? Porque hay gente que lleva años y años y años y años y camina en la verdad y de repente enredado en las mentiras del diablo. Uno se pregunta, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque descuidaron esa verdad. Abandonaron esa verdad. Se empezaron a alejar de las escrituras. Y hoy se ven muy tranquilos compartiendo y aceptando el error. ¿Sabe por qué se ven así? Tan tranquilos. Porque con el descuido de la verdad perdieron el conocimiento que tenían. Eso lo dice la Biblia. Y ya les da lo mismo lo que se les enseñe. Les da lo mismo lo que se les predique. Les da lo mismo lo que vean en las iglesias. Para ellos todo lo mismo. ¿Por qué? Porque según la Biblia se quedaron nuevamente en las tinieblas. Tinieblas. Por eso les da lo mismo. Pero para el que no está en las tinieblas no es lo mismo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no es lo mismo seguir perseverando en la verdad de Dios y que Dios nos siga enseñando y nos siga dando entendimiento para seguir aplicando en nuestras vidas esta palabra, esta verdad, que caer en las mentiras del diablo y seguir ahí. Porque hay gente que queda ahí, siguen ahí. Hermano, el Señor nos manda a perseverar en la verdad. En la verdad. Lastimosamente, muchos se dejaron de la verdad y están perseverando en las mentiras. Hechos, capítulo 2, versículos 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted sabe que cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, se está hablando de la doctrina de Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto nos da a entender que la actitud que tenían estos cristianos frente a la doctrina es de perseverancia. Esa era la actitud que ellos tenían frente a la doctrina, frente a las escrituras, de perseverancia. Por ningún motivo dejaban de perseverar. Por eso era una iglesia llena de conocimiento, pero no solamente era llena de conocimiento, sino llena del Espíritu Santo de Dios. Porque donde hay conocimiento está el Espíritu Santo, porque es el que da el conocimiento. Llena del poder de Dios y llena de conocimiento. Y en el versículo 41 leemos que 3,000 personas fueron convertidas y bautizadas. Y uno dice, bueno, ¿cuál fue la clave para una obra tan grande de parte de Dios? 3,000 personas. Y yo les voy a decir, aunque hubieron muchos factores, sabemos que uno de los más cruciales fue la sinceridad y la valentía con la que estos cristianos perseveraban. Porque para perseverar en la escritura necesita valentía. Y se necesita también, no solamente valentía, sino también que se necesita sinceridad. Hoy no somos sinceros con Dios. Estos apóstoles, igual que el Señor Jesucristo, reconocieron la necesidad de enseñar doctrina, de enseñar la verdad de su palabra a la iglesia. Y la gente veía la necesidad de la enseñanza y ellos decían, esta es la única manera de yo tener salud espiritual. Yo tengo que perseverar en la doctrina correcta, porque es la única manera de yo tener salud espiritual.
No hay otra manera de yo tener salud espiritual sino es a través de la doctrina correcta. Es que las escrituras, hermanos, son las que dan la salud espiritual y por ende el crecimiento espiritual y por ende la firmeza para pararnos firmes. Es la escritura. En el texto que leímos al principio, en Efesios 4, 14 y 15. ¿Qué dice? Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira lo que le voy a decir. Si en algún tiempo se han levantado grupos religiosos, es en estos tiempos. Están regados por todas partes. Pero apuntan a todo, menos a la verdad de Dios. A todo apunta, menos a la verdad de Dios. Han hecho tanto mal y han traído tanta confusión que usted escucha palabras como estas. ¿Quién tiene la verdad? Yo tengo que estar muy confundido para decirle a otro quién tiene la verdad. Bueno, yo quiero que usted me diga quién tiene la verdad. ¿A usted no se le han acercado personas y le han dicho, bueno, yo quiero saber, es que allí hay una religión, allá hay otra religión, allí hay otra religión, ustedes tienen otra religión, todo es una religión. Bueno, yo he ido a tal parte, yo he ido a tal otra, yo he ido a tal otra, a todas partes he ido, pero yo quiero que usted me diga, bueno, ¿quién tiene la verdad? Porque es que hay una gente que predica una cosa, otros dicen otra, otros la rechazan, otros lo contradicen, otros dicen que es verdad, otros dicen que es mentira, otros dicen que aquel no tiene la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Eso se llama confusión. Eso es lo que han traído, confusión. Si a usted alguien le hace esta pregunta, su respuesta debe ser, no hay otra manera de darnos cuenta que quién tiene la verdad, a no ser con una correcta comprensión de las escrituras. No hay otra manera. Si yo tengo una correcta comprensión de las escrituras, yo me doy cuenta quién tiene la verdad. Tenemos que saber con claridad lo que dicen las escrituras para valorar los que los grupos religiosos llamados iglesias están proclamando. Yo la tengo que entender y conocer para poder saber si lo que están predicando es verdad o no es verdad, para saber quién tiene la verdad. Hermano, es con un correcto entendimiento de las escrituras que sabemos lo verdadero y lo que es falso. ¿Cómo puede usted hablar de algo que es verdadero o falso y no tiene conocimiento de las escrituras? Para cualquier lado tira. Cualquier lado tira, hermano. Lastimosamente, estamos en los últimos tiempos y hoy se vive la vida cristiana más por emociones que por la verdad de Dios. Le entregamos nuestra vida espiritual y nuestra salvación, le confiamos a las emociones. Qué tremendo eso, hermano. Yo confiarle a mis emociones la salvación. Yo vivir la vida cristiana más por emociones que por la verdad de Dios. Dejar la verdad a un lado y empezar a vivir la vida cristiana por emociones. Eso es algo fatal en la vida espiritual. Abandonar la verdad, dejar a un lado la verdad y empezar a vivir la vida cristiana por emociones. Eso es algo fatal. ¿Sabe una cosa? Y usted sabe lo que le voy a decir. Muchos de los cristianos de hoy van a las iglesias buscando manifestaciones raras que no tienen que ver nada con el poder de Dios. La mayoría de la gente van a las iglesias buscando manifestaciones raras que no tienen que ver nada con poder de Dios y arrastran gente para que esa otra gente vean esas manifestaciones raras que nada tienen que ver con el poder de Dios. Y muchos de esos hablan en lenguas, profetizan, tienen dones, pero vaya a salir de la iglesia, siguen envueltos en chismes.
envueltos en críticas, en murmuraciones, en pleitos, en contiendas, en mentiras, en falta de perdón. Tienen un comportamiento en la iglesia y otro muy diferente en la casa. Pero hablan en lenguas, pero profetizan, pero tienen dones. ¿Sabe una cosa, iglesia? Vivir la vida cristiana por emociones es un error fatal. Fatal. Yo no puedo entregarle mi vida espiritual a las emociones. Eso es fatal. ¿Por qué, pastor? Ya le voy a explicar. ¿Por qué digo fatal? Porque las emociones de nuestro corazón pueden estar completamente equivocadas. En Jeremías dice: engañoso es el corazón más que ¿qué? ¿Sí? Las emociones de nuestro corazón pueden estar completamente equivocadas. El cristiano que vive su vida de acuerdo con estas emociones es un cristiano inestable y es un cristiano inseguro. Porque es a través de emociones. Y va a ser en todo lo que haga. Y eso es lo que vemos en la iglesia de hoy. Cristianos inestables, cristianos inseguros, cristianos improductivos y cristianos que no hacen nada en la obra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derecho. Diga conmigo, derecho. Pero su fin es camino de muerte. Usted no sabe, amado hermano, que quien se atreva a guiar su vida por las emociones y sentimientos de su corazón, siempre va a estar transitando por un camino de muerte. Camino de muerte. Esto es fatal. Las emociones nos llevan ¿a qué? A un camino de muerte. El cristiano que vive a todas por emociones, camino de muerte. Y cuando yo miro esto, digo, qué responsabilidad tan grande tenemos los predicadores delante de Dios. Y digo responsabilidad porque podemos conducir a la iglesia de dos maneras. Número uno, a través de las emociones y llevarlas por un camino de muerte. Uno puede conducir la iglesia a punta de emociones y llevarlas por un camino de ¿qué? De muerte. O conducir a la iglesia por medio de la verdad de su palabra y conducirla por el camino correcto que lleva al cielo. La pregunta es, la decisión está en la persona que está aquí, pero usted también tiene que tomar acciones en esta situación. Porque si usted conoce las escrituras, sabe por qué camino lo están conduciendo. Pero si no las conoce, hermano, entonces por cualquier camino que lo conduzcan, usted está diciendo amén. Y ese es el problema grave. Que muchos van por camino de muerte y creen que van por el camino que va al cielo. ¿Por qué digo delante de Dios? Mire, les quiero contar algo. Y vamos a reflexionar en esto. Fui a predicar a una iglesia. Estaba predicando en una iglesia. Que hasta pastoría esa iglesia. Y estaba aquí en la silla, yo en medio de la alabanza, alabando, adorando y glorificando el nombre de Dios. Y veo una persona de cachaco que se me hacía al lado. Pero yo no sabía quién era. Sigo adorando, sigo alabando a Dios, sigo adorando, sigo alabando a Dios, sigo adorando. Cuando volteo a ver, el profesor mío del seminario, ahí. Y me dice: Pastor Alberto, vine a visitarlo. Qué alegría verlo. Vine a visitarlo. Quería saber a dónde estaba usted. Vine a visitarlo. Qué bueno, qué alegría verlo. Volví y me dijo. Y yo lo miro y digo: muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Y ahí mismo me tocaba pasar al altar. Y yo venía pensando, escuche esto que lo estoy contando con testimonio. Yo venía pensando, uy, Dios mío, qué responsabilidad tan grande tengo yo con este mensaje.
ahí me está viendo el profesor mío y de mucha talla en cuanto a teología. Qué responsabilidad. Como quien dice, tengo una responsabilidad tan grande porque yo no puedo equivocarme en este mensaje. Qué vergüenza con el profesor, qué vergüenza con este hombre donde yo me equivoque con el mensaje. Tras el mensaje lo terminé, cuando me bajé me abrazó, me dijo, Dios lo bendiga, nos vemos en tal parte. El sábado se fue tranquilo y yo me quedé tranquilo. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque cuando yo le digo delante de Dios, es porque Dios está presente cada domingo en las iglesias, escuchando la predicación. ¿No le parece que esto demanda mucha responsabilidad? Pero como yo vi fue un hombre ahí que lo pude ver con mis ojos carnales, que estaba al lado mío, yo me monté que sí, con mucha responsabilidad ante un hombre que a la verdad no tengo ni responsabilidad con él. Pero como no vemos a Jesús, nos montamos a los altares hablando un poco de mentiras, un poco de engaños, engañando a la iglesia, maltratando la Biblia, maltratando las escrituras, deshonrando las escrituras, deshonrando al Espíritu Santo, deshonrando a Dios y como si nada. Salimos con un poco de cosas y especulando y haciendo un poco de cosas y como si nada, porque no lo vemos. ¿Sabe una cosa? Usted no lo ve, pero ahí está presente. Está presente. Y conoce el corazón suyo. ¿Con qué devoción está mirando y escuchando la predicación? Si está refutando la predicación, si está bravo, si está mal encarado, si está diciendo esa predicación es para echarme vainas, pero también está viendo lo que el pastor está predicando de acá. ¿No le parece que esto demanda mucha responsabilidad? Y al haber vergüenza, ¡qué pena! ¡Qué vergüenza que Jesús está ahí viendo lo que se está predicando acá y que el que lo está predicando es un hombre que no es perfecto, que es pecador y predicando una palabra tan grande de un Dios tan grande, tan poderoso y tan santo? ¡Qué pena! Aquí en los altares, por muy bien que usted se comporte, no hay nadie digno de predicar la palabra de Dios, porque todos somos pecadores, hermano. ¡Qué vergüenza! Y qué responsabilidad. Pero claro, cuando vemos a Julano o a Mengano, que es profesor, lo que sea, qué pena, uy, qué responsabilidad, uy, tal cosa, y ahí mismo ay, que tal cosa, ay, que no vaya, ay, tal cosa, y nos preocupamos porque lo vemos físicamente. Pero como a Jesús no lo vemos físicamente, pero está ahí, nos montamos a hablar sin responsabilidad cuánta cosa nos da la gana de decir que no dice la Biblia. Nos montamos a engañar a la iglesia, pero tranquilo que todo eso en aquel tiempo lo vamos a tener que declarar delante del Señor. En aquel tiempo. Y tranquilos como si nada. Segunda de Corintios, ya voy a terminar. Capítulo 2, versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo: y delante de Dios, oiga, delante de Dios hablamos en Cristo. Es verdad que los predicadores predicamos para edificar a los creyentes, para ayudarles a los creyentes en cuanto a la salvación. Predicamos para que los perdidos vengan a Cristo. Pero hay una sola persona en el auditorio que tiene que estar de acuerdo con nuestra predicación. Una sola persona a la cual debemos procurar agradar. Una sola persona cuya opinión vale más que toda la opinión del mundo. Y esa persona es Jesucristo. Yo no sé cómo hace gente para montarse a un altar y predicar para agradar a la iglesia, cuando Jesucristo está viendo todo lo que hacemos. No, aquí predicamos para formar espiritualmente y dar crecimiento espiritual a la iglesia, para escuchar, para entender y poner por obra. Pero el único importante, el que le debe interesar a un predicador y que debe procurar
agradar. Y la opinión más grande y más valiosa es la de Jesucristo, no la que diga la iglesia. No, a mí no me sirvió esa predicación. Yo salí muy maluco con la predicación. No me interesa. Me interesa es que Cristo se ha agradado con lo que se predica. No, la verdad es que yo opino que ese mensaje no me interesa qué opina usted del mensaje. Me interesa qué opina el Señor. No me interesa. Pablo lo dijo también. Pablo dijo, es que yo soy siervo de Dios, no de los hombres. Y no se sienta mal, hermano, pero a veces nosotros venimos a calificar. No a obedecer ni a escuchar, sino a calificar lo que se predica. Y si lo que se predica no está conforme a mi corazón, si lo que se predica no se acomoda a mi pecado, no me sirve. No me interesa y no le sirve. Me interesa que le sirva a Cristo. Me interesa es honrar a Cristo. El único que yo tengo que agradar es Él. Al único que yo tengo que escuchar la opinión es a Él. Y con eso termino. En primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a qué, a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La pregunta es, ¿quién fue el que nos confió el evangelio? Cristo, sí, Cristo. Él fue el que nos confió el evangelio, ¿sí o no? Eso dice la Biblia que acabamos de leer. Entonces la pregunta mía es, ¿a quién debemos de agradar con la palabra? Primeramente, a Dios, dice, y no a los hombres. Y dice que a Dios, y dice ¿por qué? Porque prueba nuestros corazones. ¿Cuánta gente predicando y en condenación? Y la condenación que se están llevando es porque quieren agradar a los hombres y no a Dios. Predicando mentiras, engaños. Iglesia, Cristo fue el que nos confió el evangelio. A Él es que debemos agradar y no a los hombres. Si esto estuviera en el corazón de los predicadores de la iglesia no estaría sin salud espiritual y sin crecimiento espiritual, sino por el contrario, llena del poder de Dios como la iglesia primitiva. Hasta que nosotros los predicadores responsables de llevar el mensaje no prediquemos la verdad a la iglesia no va a tener salud espiritual. Y hasta que la iglesia no sea responsable con la palabra de Dios de comprenderla y ponerla por obra en su vida, no va a tener salud espiritual ni crecimiento espiritual y por ende tampoco madurez espiritual. Que Dios nos ayude, porque la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros con Dios y con la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tu palabra es la única verdad. Y es la verdad que nos restaura, es la verdad que nos cambia, es la verdad que nos transforma y es la verdad que nos prepara para irnos contigo cuando partamos de este lugar a la gloria eterna. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada no solamente en Jesús, sino en la Escritura, Señor. Ahí en la Escritura, en tu palabra, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a tener esa iluminación de esa palabra revelada acá en la Biblia, Señor, para poder entenderla, ponerla por obra en nuestras vidas y poder seguir adelante en este camino, Señor. Que el único que lo puede limpiar es Jesús y la palabra en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, porque esto no es fácil, no es una tarea nuestra en cuanto al entendimiento. Es responsabilidad en cuanto a la disciplina que tenemos que tener con las Escrituras, Señor, y delante de ti. Pero eso depende también de tu Santo Espíritu, que traiga esa iluminación, ese entendimiento, para que cada día podamos comprender y aplicar esas grandes verdades a nuestra vida espiritual y poder, Señor, recuperar la salud espiritual, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente y lo más importante, estar firmes ahí, firmes en tu palabra, que no nos mueva ningún viento de doctrina ni el enemigo con sus falsas mentiras y sus falsos engaños. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por dejarnos una palabra tan hermosa, tan maravillosa, que nos ayuda en el sostén de nuestra vida espiritual en esta tierra. Toda la gloria, toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor.